Habíamos calculado los campos eléctrico y magnético del dipolo magnético oscilante. Nos terminaban dando campos que estaban en fase, que eran mutuamente perpendiculares y transversales a la dirección de propagación, que era R. Y también teníamos que la proporción entre las amplitudes era C, y todo esto eran características que uno esperaba de ondas electromagnéticas. Esto en el fondo representa la radiación dipolar magnética. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el flujo de energía, de la misma forma que lo habíamos hecho en el caso del dipolo eléctrico oscilante. Entonces vamos a necesitar el vector de Poynting. Con esto, además del flujo de energía, vamos a poder calcular la intensidad y la potencia total irradiada. Esas dos cosas también lo habíamos calculado para el dipolo eléctrico oscilante, la intensidad y la potencia total. Entonces acá tenemos lo que necesitábamos: el campo eléctrico, campo magnético y vector de Poynting, que era 1 sobre mu0 y vectorial b. Así que vamos a tener 1 sobre mu0, todo lo que acompaña a el phi versor es exactamente igual lo que tenemos acá, excepto por un 1 sobre c. Es decir, que vamos a tener en el fondo, salvo un 1 sobre c, que vamos a ponerlo acá, después todo lo mismo. Pero como tenemos un mu0 al cuadrado con este, podemos cancelarlo con este y poner mu0 sobre c directamente al principio. Y ahora sí, el resto es todo lo mismo, que va a estar al cuadrado. M0 omega cuadrado, 4 pi c, seno de tita sobre r, y el coseno de omega t menos r sobre c. Todo esto va a estar al cuadrado. Y después tenemos phi versor, vectorial, tita versor. Esto es menos r versor, pero nosotros ya teníamos un menos del b, así que queda positivo. Esto es nr versor. La intensidad, como la habíamos calculado, era hacer el promedio temporal de S. Esto es todo lo que no depende del tiempo, va a quedar igual. mu0 m cuadrado omega cuarta 32 pi cuadrado c cubo seno cuadrado de tita r cuadrado r versor. ¿Por qué ponemos esto? Bueno, mu0 queda igual, c cubo es de este que está al cuadrado con este. Lo mismo acá, esto es m0 al cuadrado, omega a la cuarta con este cuadrado al cuadrado. Luego tenemos el 4 al cuadrado, esto es un 16, pi cuadrado, seno cuadrado de r cuadrado, y esto que ya lo hemos utilizado antes, el promedio temporal del coseno era un medio, por eso el 16 se convierte en un 32. En ese sentido, fue lo mismo que usamos para el dipolo eléctrico oscilante. Lo siguiente es calcular la potencia total, que esto es la integral de promedio de S dA, esto en una esfera de radio R genérico, y podemos aprovechar la cuenta que ya teníamos del dipolo eléctrico oscilante, porque en el fondo, si bien esta parte es distinta, son todas constantes en la integral. Lo que nos importa es esto, y esto sí que tenemos igual, seno cuadrado de tita, r cuadrado de tita. Y cuando integramos eso, nos daba 2pi por 4 tercios. Entonces esto tiene que ser igual a todo esto, mu0 m0 cuadrado, omega cuarta, 32 pi cuadrado c cubo, y lo que dijimos, 2pi y un 4 tercios. Es decir, que tenemos un 8 que cancela este 32,
haciendo que nos quede un 4 por el 3, un 12. Entonces nos queda un 0, m0 cuadrado, omega cuarta, 12 pi cuadrado, en realidad se cancela un pi con este, y c cubo. Esta es la potencia total, irradiada por el dipolo magnético. El perfil de intensidad va a tener también una forma de dona, como lo tenía el del dipolo eléctrico, esta forma que nos aseguraba que no había radiación en los ejes, y la potencia irradiada también va como omega cuarta. Eso es lo que tiene que ver con la potencia total irradiada. La forma de la dona tiene que ver con la intensidad. Ahora vamos a tener una diferencia importante entre la radiación dipolar eléctrica y la magnética. Para configuraciones con dimensiones comparables, la potencia irradiada eléctrica es mucho más grande que la magnética. Por ejemplo, hagamos Pm sobre Pe. El mu 0 se cancela, omega cuarta se cancela, 12 pi se cancela. Entonces lo que queda es el m0 cuadrado arriba, un c solo va a quedar abajo, un c cuadrado, porque acá se cancela este, y nos queda un p0 cuadrado. Esto es entonces m0 p0 c al cuadrado. Entonces, para ser más específicos, vamos a decir quiénes serán p0 y m0. m0 era pi b cuadrado y 0, y p0 era q0 por d, donde el I0 estaba asociado con la amplitud de la corriente oscilante y q0 también con la carga oscilante. Entonces la proporción nos queda como pi cuadrado b cuarta I0 cuadrado sobre q0 cuadrado d cuadrado c cuadrado. Pero podemos ser un poco más específicos. I0 lo vamos a escribir como q0 por omega, y d podemos decir que es pi por b. Lo ponemos de esta forma para que pueda ser comparable los dos sistemas. En el caso igual del I0 lo tenemos definido justo así, no para el dipolo magnético sino para el dipolo eléctrico. Con la carga definimos esta corriente donde su amplitud podría ser q0 omega en módulo. Usando esto entonces nos queda pi cuadrado b cuarta, ahora en vez de I0 ponemos q0 cuadrado omega cuadrado, y abajo q0 cuadrado d cuadrado es pi cuadrado b cuadrado c cuadrado. Así que podemos ver, cancelamos los pi's, cancelamos los q0, el b cuadrado con este 4 queda un 2, y esto es lo que queda, b cuadrado omega cuadrado sobre c cuadrado, o b omega c todo al cuadrado. Y observemos, una de las aproximaciones que habíamos hecho con el potencial era que b sea mucho más chico que c sobre omega. Y esto es justamente de lo que estamos hablando. Entonces la aproximación 3 decía que b mucho más chico que c sobre omega. Es decir, que lo que está en el numerador, b, asumimos que es mucho más chico que el c poniendo el omega abajo. Entonces lo que queríamos que sea chico, acá aparece al cuadrado. ¿Qué significa que esto sea chico al cuadrado? Significa que entonces esto es muy chico, es decir, que la potencia irradiada magnética en relación a la potencia irradiada eléctrica de los dipolos
Es una diferencia muy muy grande. Esta es mucho más chica que la eléctrica, la magnética, mucho más chica que la eléctrica, eso era lo que decíamos. Entonces, en general, uno esperaría que la radiación dipolar eléctrica domine sobre la radiación dipolar magnética. Solo cuando el sistema haya excluido toda la parte eléctrica, entonces la radiación dipolar magnética va a ser importante.